Bien, como todos los miércoles, la saludo a Natalia Motil. Buen día, ¿cómo andás, Natalia? Bien, buen día David, buen día a todos los que nos escuchan todas estas mañanas. Bueno, ¿qué tal, cómo andás vos? Muy bien, perfecto. Bueno, Bueno, la economía no tanto. bueno, ya vamos a hablar sobre ese tema. Claro que sí, nos adentramos a la economía. Escúchame, Natalia, en riesgo país, ya viene desbocado de hace varios días. El JP Morgan estaba marcando 2.000 puntos y Bloomberg había pasado los 2.200, 2.300 puntos y quedó estancado en el día de ayer 2.000 puntos. Una pregunta, ya cuando es muy recurrente esto, porque hace como 15 días que el riesgo país no baja de estos valores, mínimo ha estado en los 1.700 y ha llegado a estar más de 2.400. Esto genera un debilitamiento, además, o sea, en la economía nuestra, ¿no? Y si perdura, ¿la situación sería más grave de lo que nosotros nos podemos imaginar? Si nosotros creemos que estos 2.000 puntos son graves, bueno, nos quedamos cortos. Nosotros seguramente, si cuando comience la crisis, a partir de octubre, o se puede disparar en cualquiera de estos meses, si no logran estabilizarlo, llegaríamos tranquilamente a los 5.000 puntos. Es una previsión que hacemos y la verdad es demasiado dramática. A ver, nos encontramos en estos momentos en un precipicio, a punto de caer. Todas las variables macro y microeconómicas se encuentran desfasadas, mucha vulnerabilidad ya nos viene no solamente del contexto externo debido a la guerra comercial que están viviendo entre Estados Unidos y China, en el cual el mundo se debate si ir hacia políticas más proteccionistas o políticas más pro mercado. Por el otro lado tenemos el Brexit, que es la incertidumbre que te genera, es fenomenal, y también tenemos algunas más cuestiones externas más pormenores, pero que también te van a impactar sobre la vulnerabilidad de tu país, que son el tema de las elecciones en Italia, etcétera. Pues bien, el tema que nosotros tenemos es que cuando sucede alguna incertidumbre global, todos los se van de los países más vulnerables. Por eso son los inversores. Por eso la Argentina se encuentra con un riesgo, va a tener que pagar tasas tan altas en relación al resto del mundo. Por eso es casi 20 puntos más por arriba de los que pagan los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Además, a nosotros se nos suma que en nuestro país sufrimos elecciones y eso te da mucha incertidumbre, más si vos no sos un país consolidado. Nosotros tenemos instituciones que no fueron solidificadas, digamos, sólidas durante mucho tiempo, por eso estamos tan vulnerables. Elecciones hay en todo el mundo. El tema es que la Argentina no está bien. Se está debatiendo también en nuestro país, al igual que en el resto del mundo, a ver si ir hacia unas políticas más pro mercado, como son las de Mauricio Macri, o más proteccionistas, como en el caso de Alberto Fernández. Esta situación ya se vive desde hace mucho tiempo en nuestro país, o sea, siempre vamos de un péndulo a otro. Es decir, vamos de un gobierno más pro mercado hacia un gobierno populista. Es decir, nosotros no logramos estabilizar políticas económicas en el tiempo. Y eso también te impacta en algún sentido sobre tus variables. Es decir, si tenés políticas que perduren por más de 4 años, por más de 8 años, lo que te sucede es que la volatilidad de tus variables van a ser aún mayores, porque le implementas una política a una variable y después le sacás, antes de que madure, le sacás esa política. Obviamente te genera volatilidad, te genera incertidumbre. Hoy la Argentina está con mucha incertidumbre que viene desde el contexto externo y del interno. Entonces tenemos estos dos factores que nos están jugando en contra. Además de que existen otras cuestiones también referidas al marco local, como es el tema de la renegociación con el Fondo Monetario Internacional. Recordemos que el Fondo Monetario Internacional nos tiene que desembolsar 5.400 millones de pesos
Y además las negociaciones que están haciendo con, por ejemplo, Alberto Fernández, ya le dio a entender la entidad que no le va a seguir prestando de tal magnitud como le venía prestando a Mauricio Macri. Ojo con eso. Eso obviamente te hizo disparar la tasa de riesgo país, después la renovación de Letes y Lecas, que no fue la esperada. Todas unas cuestiones pormenores que, bueno, son resultado de un gran problema mayor, que es la vulnerabilidad de nuestro país, resultado de una persistencia en el déficit fiscal a lo largo del tiempo. Bien, se están observando que muchos ahorristas están retirando sus ahorros de plazos fijos en dólares y plazos fijos en pesos, y aquellos que retiran en pesos lo vuelven a dólares. Estamos en 28 de agosto y de lo que va del mes ya se comprueba y ya es oficial que el gobierno acaba de perder más de 10.418 millones de dólares, solamente de lo que va del mes de agosto, y todo el tema financiero recién cierra el viernes 30. O sea que se calcula que se van a ir del Banco Central alrededor de más de 11.000 o 12.000 millones de dólares. Ahora te voy a hacer una pregunta con respecto a esto. La sociedad retira los plazos fijos, siguen invirtiendo en dólares, que me parece perfecto porque la moneda argentina ya no tiene valor. El dólar va a ser siempre y seguirá siendo, sigue siendo, mejor dicho, el resguardo monetario de aquellos que tienen medianamente un buen poder adquisitivo o que todavía pueden ahorrar. A pesar de esto, ¿vos por qué crees que la sociedad, porque seguramente aquellos que son ahorristas también han votado a la marca FIF? Hay algo que acá no entiendo de la gente, hay una inseguridad financiera y económica muy grande, pero también a su vez una gran porción de esos ciudadanos están votando inseguridad de todo tipo, porque la marca FIF es inseguridad de todo tipo, inseguridad social, inseguridad económica, financiera, política, van a destruir las libertades de todos. ¿Vos creés que el argentino no está bien decidido a ver de lo que puede llegar a suceder o va al suicidio definitivamente? No, los que votaron a Mauricio, a Alberto Fernández, fueron los que tienen un poder adquisitivo, son de la clase media baja, que son la masa, digamos, popular, no quiero decir popular, pero la masa poblacional que de bajos ingresos. Después, nosotros lo que vimos, por ejemplo, post paso, que a la noche ya estaban operando y comprando dólares, ¿no? Se había disparado. Pero éramos nosotros, no, eran los grandes inversores, por decirlo de alguna manera, los inversores internos y externos. Eso es lo que, o sea, son los que manejan ese caudal de dinero, de pesos, de dólares, para hacer esas grandes transacciones, y eso es lo que te hace mover el dólar mayorista. O sea, yo no puedo, o sea, yo no influyo en el dólar mayorista. Ahora, los que tienen grandes cantidades de dinero, sí, y es muy probable que los estratos de ingresos de medianos a altos hayan votado a Mauricio Macri. Por eso no es una decisión que iba después. Que eso se traslade al dólar minorista, porque obviamente todos vemos el dólar mayorista, mira lo que pasó con este tipo de cambio, van todos corriendo, o sea, nosotros, a comprar dólares lo que podemos, a comprar estos dólares, más allá de que no lo hayamos votado a Mauricio Macri. Obviamente, los resultados de las elecciones post-paso, o de las PASO, fueron resultado en realidad de la pérdida del poder adquisitivo de la gente. O sea, no es muy extrañarse que se cumpla la famosa frase, les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo, porque es lo que terminó pasando. La gente no podía llegar a fin de mes, o sea, se veía una caída de las variables de confianza del consumidor, confianza hacia el gobierno, del consumo, la gente estaba pasándola mal. No es de extrañarse que haya votado a un gobierno que tenía la perspectiva de que vivía mejor, más allá de que fue una ilusión y que nosotros podemos debatir durante horas de que fue una ilusión. Lo cierto es que la gente sentía que vivía mejor con Cristina,
sobre todo la clase media-baja, que es la que es de mayor proporción en la Argentina, porque acá en la Argentina los que son de ingresos medios altos, ya uno por ir a la universidad, por tener un máster, un posgrado, ya es uno se considera de la clase alta, es decir, existe toda, 8, digamos, 9 estratos de ingresos que están por debajo de ellos, que no pueden acceder, que no pueden llegar a fin de mes, que no tienen un empleo estable, y son toda esa gente que fue y escogió a Alberto Fernández, porque se sentía más identificado. Además, recordemos que la campaña de él estuvo muy orientada, y eso me parece que es un punto que tendría que aprender Mauricio Macri, orientada a la gente, es decir, sintió cierta empatía revisando todas las campañas, cierta empatía hacia el público, en el sentido de, bueno, yo sé que la estás pasando mal, sé que no podés con tu jubilación, no podés llegar a fin de mes, y eso es lo que la gente lo escuchó. A diferencia de Mauricio Macri, que se dedicó a una campaña de primero de miedo y luego sobre las instituciones, cosa que a la gente la verdad es que no le mueve, no le moviliza. Entonces me parece que habría que tener eso, no es que la gente tiene incertidumbre, me parece que, y por eso yo creo que estos 15 puntos no lo van a poder, lamentablemente no lo van a poder acortar, porque tampoco es que hay un cambio de visión por parte del gobierno oficialista de decir, bueno, yo me pongo en el lugar de la gente, o sea, sí, hicieron algunas medidas muy cortoplacistas que no ayudan a nadie, que solo maquillan alguna disparada del dólar para que les den los números del INDEC en agosto, o sea, la verdad es que bastante, no se ve un cambio de mentalidad, un cambio de estructura. Lamentablemente es así. Bien, estoy observando calificadores internacionales que se la pasan alertando semanalmente los seguros de default y el potencial sobre Argentina por el mal camino económico que está tomando, que cada vez se agrava más, y ya hay muchos analistas que están diciendo que lo peor se avecina a partir de estos últimos meses, y esto se va a extender, como vos ya sabés, y muchos economistas liberales ya lo vienen alertando, esto se va a extender el año que viene, en el 2001, o sea que es un proceso bastante largo. Estoy sospechando de algo, Natalia, cuando estas calificadoras y otros agentes externos más que están tirando información que es real, porque es real, ¿vos crees que esta gran información que hay no perturba un poco el panorama económico argentino? ¿No le da alimento a ese enemigo que lamentablemente no se lo puede llamar contrincante, porque ellos a nosotros los liberales nos tratan de enemigo, entonces le tenemos que responder de la misma manera, ¿no? ¿No les da de comer al enemigo como para aprovechar ciertas situaciones? También me estoy refiriendo a lo que sucedió hace 48 horas atrás, donde 3 periodistas que conocemos todos, Silvestre, Bonelli y otra periodista más que sale mucho en Intratables, que es una mujer, anduvieron divulgando que el Fondo Monetario pretendía, ¿no?, que el gobierno tenía que entregar, digamos, sus cargos, Macri tenía que entregar su cargo mucho antes, que después el FMI lo tuvo que desmentir, pero estos 3 periodistas fueron, como le puse yo en el título de Yugo Libertad, fueron usados premeditadamente para eso. ¿No crees que esas calificadoras están metiendo un poquito de leña al fuego o lo consideras todo lo contrario? No, yo creo que tratan de explicar la realidad, y a veces me parece que por más cruda que sea, siempre hay que ir de frente. A ver, a mí lo que me pareció, y que creo que es una crítica, no la hice pública en su momento en las redes sociales, pero me choqueó mucho, que muchos oficialistas, economistas oficialistas, colegas a los cuales aprecio mucho, meses antes, un mes antes, semanas antes, días antes, le habían recomendado a la gente quedarse en pesos, porque el tipo de cambio se iba a estabilizar, aún sabiendo que muchos de nosotros ya preveíamos, que las consultoras más importantes preveíamos que eso no iba a pasar. ¿Vos le estás recomendando a la gente que se quede en pesos sabiendo que eso no va a pasar solo para hacerle una gauchada al gobierno oficialista? Pero eso me parece paupérrimo. Yo le quitaría directamente que nadie lo contrate a esa persona. ¿Por qué? Porque mucha gente escuchó a esos colegas, que son oficialistas macristas en estos momentos, y se quedó en pesos.
y la terminaron cagando, o sea, disculpen la palabra, pero las terminaron eh, robando, porque la gente que no se pudo proteger antes, porque está bien, los que nos escucharon y que hubo gente de determinadas consultoras que nos contrataron y nos escucharon, después los días siguientes nos agradecieron por haberse pasado a dólares, porque se pudieron proteger. Ellos que quizás, hay gente, no digo ya de clase media alta, sino gente de clase baja que, bueno, tenía unos ahorros en pesos y dijo, bueno, ante esta situación voy y me resguardo con los dólares, porque no decimos solamente, son todos los que pueden resguardarse de esta forma, es la forma más fácil de resguardarse. Ahí me pareció que estoy muy en contra de estas políticas, porque la verdad es que, yo digo, el economista nunca tiene que estar, o sea, sesgado políticamente hacia un partido, porque la verdad necesitas objetividad. Y vos, la gente confía en tu profesionalidad a la hora de escucharte, a la hora de las recomendaciones que vos le vas a dar. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque después, bueno, sí, existen determinados periodistas, etcétera, que tratan de desviar la opinión a un lado, pero me parece que el rol fundamental en esta sociedad, y más la Argentina, que nos encontramos tan vulnerables, son los economistas. Los economistas deberían ser las personas más objetivas del mundo y decir la verdad. Y decir, bueno, nos vamos a una hiperinflación, bueno, decirlo, nos vamos a una hiperinflación. No tratar de taparlo a la gente por decir no darle llamas, no darle nafta al fuego. Porque la verdad es que la hiperinflación o el default es el 90% probable de que ocurra. O sea, si te ocurre en 2 semanas o te ocurre en un mes, no hay mucha diferencia. O sea, siempre van a los que no se pueden proteger, no se van a poder resguardar. Serán los mayores afectados. Entonces hay que pensar en esa gente que te escucha, que desde las diferentes redes sociales o inclusive en su casa mirando la tele, dice, ay, mira, yo que voy a la fábrica todos los días, bueno, voy a escuchar a este profesional que dice que me resguarde en algún sentido, que pueda adelantar consumo, que pueda hacer algo para poder llegar a fin de año, porque y yo que tengo 5 hijos, que no puedo, que voy todos los días a trabajar, que mando, o sea, necesito resguardarme de alguna forma, y hay que pensar en eso. Porque los grandes inversores, y esa es una realidad, los grandes inversores, los que tienen grandes empresas, los políticos que están en el gobierno, se van a ir, o sea, esa es la realidad. Ellos se van al exterior, pueden jugar no digo jugar, pero sacar su plata al exterior, y está todo bien y está permitido, yo no lo critico, pero eso no le van a ver tan afectado como el pobre trabajador que no puede llegar a fin de mes. Ese es el que va a ser afectado. Por eso siempre decimos, cuando existen estas depreciaciones del tipo de cambio, es una transferencia de ingresos de los que menos tienen a los que más tienen. Porque el que menos tiene no se puede resguardar, el otro sí. Entonces vos estás sacándole plata a ese que menos tiene por el otro. Esa es una realidad, es una realidad cruda, pero es una realidad al fin. Entonces, hay que tener bien cuidado en eso, porque muchas veces, queriendo que gane Mauricio Macri, se tapa realidades y los que terminan perdiendo somos nosotros, porque la verdad al final del día somos todos nosotros. Bien, se está hablando de un índice de inflación bastante alta, o se cree que a partir de este mes la inflación puede superar los 4 puntos. Aparentemente se perfila también para que los próximos meses también sea la inflación alta. ¿De cuánto crees vos, Natalia, que esto puede terminar a fin de año, en números, ¿no? Y si ya la cosa está totalmente desbocada, ¿y cómo ves el futuro con respecto a este tema inflacionario? ¿Lo ves incontrolable? ¿Los ves con proyecciones a que se puede estabilizar? ¿Qué pensás de todo esto? Bueno, para agosto se calcula que vamos a tener maquillado todo esto con la quita de IVA y qué sé yo, un valor cercano al 3% mensual. Ahora bien, para fin de año para mí se va a producir una aceleración importante de la inflación. Vamos a tener una inflación, yo no digo ya para este año, pero sí para el próximo año, para mitad del próximo año, cercano, yo creo, a los 3 dígitos tranquilamente. ¿Por qué? Porque se están dando todas las condiciones necesarias para que lleguemos a ese punto. La Argentina está mal y está atada por cabos. Está mal atada por cabos y a veces influenciada por
los desembolsos que hizo el Fondo Monetario Internacional durante mucho tiempo. O sea, nosotros estamos con los mismos problemas que hace 4 años, pero con una deuda fenomenal que te deja en una vulnerabilidad extrema. O sea, tenemos el ratio de deuda sobre el Producto Bruto Interno que se está corroyendo fenomenalmente. Y eso te deja un país arrasado, totalmente arrasado. Entonces, más el pass-through en nuestro país, en nuestra región, se calcula que se ha incrementado en los últimos tiempos en relación al resto de la región. Entonces, nos pega aún más las variaciones que tengas sobre el tipo de cambio, sobre los precios. Eso obviamente te genera una escalada o cualquier disparada del tipo de cambio se te va automáticamente, y más porque los argentinos tenemos memorias, entonces ya cuando vemos una disparada del tipo de cambio vamos y remarcamos los precios. Lo cierto es que vamos a tener una volatilidad totalmente extrema. Es más sabiendo que el oficialismo no tiene muchas chances de ganar en octubre, es una realidad, Mauricio Macri ya lo admitió, o sea, lo dio a entender eso. Post-octubre vamos a tener un gobierno de Alberto Fernández, que va a llegar al gobierno con los dichos que había hecho él durante toda su campaña de control de capitales, de cerrar la economía al resto del mundo, con el tema de las instituciones, etcétera. Y por el otro lado también los dichos del resto de la gente, quizás más oficialista, en el que decía, bueno, podemos ir a una posible Venezuela, aunque yo no creo que sea eso, podemos ir a una posible Venezuela, y fue la campaña del miedo. Entonces, con todo ese miedo, vamos a ir a octubre. Bueno, bien. La gente, ojo con eso, porque puede ser que al ganar con mayoría le dé eso más gobernabilidad que lo que había hecho, como había ganado Mauricio Macri por un pelo hace 4 años. Esa mayor gobernabilidad le va a permitir tener más maniobra o markup, es decir, el margen para poder hacer todas las políticas que puede hacer. Ojo, porque dentro de su gobierno tiene un gran economista que es Guillermo Nielsen. Él entiende cuál es el problema que tiene la Argentina. Si Alberto Fernández, como prometió, lo logra poner a él en la cabecera de política económica, nosotros podríamos tener una gran sorpresa post-octubre. Si llegan a hacer todas las reformas, porque saben que no quieren empezar su gobierno con una hiperinflación, con una aceleración de la inflación, etcétera, y llegan a hacer alguna que otra política con ese margen de gobernabilidad, yo creo que la Argentina podría comenzar a recuperarse a finales del 2020, porque tienen gobernabilidad para poder hacerlo. Mauricio Macri, inclusive, si ganara en octubre, lo ganaría por un porcentaje muy chiquito, y otra vez tendría el mismo problema, no tendría el apoyo político para poder hacer las reformas. Ojo, Alberto Fernández sí lo va a hacer. O sea, yo no creo que quieran soltarse la mano, porque la verdad es que le dejaron un modelo de endeudamiento que necesita de constantes inyecciones de capitales. Sabe que cuando esas inyecciones de capitales se cortan, es decir, él, por cualquier sentido, él decide cortar esas relaciones que tiene con el exterior, la Argentina entra en una crisis profunda, difícil de salir más, porque la Argentina no son los mismos, bueno, tenemos esta guerra comercial entre estos dos países mundiales, las incertidumbres, etcétera. La Argentina no está en las mismas condiciones que la que encontró, por ejemplo, Néstor Kirchner. O sea, no son las mismas condiciones. Tú no puedes aplicar las políticas económicas. Es casi 100% seguro que vos necesitas aplicar políticas económicas más pro-mercados, es decir, más de reformas, etcétera, que te hagan bajar el gasto público, que es el mayor problema que vos tenés. Entonces, no hay margen para hacer otra cosa, no hay plata para hacer otra cosa. Inclusive cuando se aplicó, cuando dicen muchos, bueno, pero Venezuela, mira lo que pasó. Bueno, cuando se aplicó lo de Venezuela inclusive tenía condiciones mejores la que margen para poder hacer eso. Entonces me parece que podría ser una gran señal eso, y podría decir, bueno, yo digo, sí, podemos ir a una hiperinflación, pero yo digo, bueno, pero si llegan a hacer todo lo que quieren hacer, o sea, que lo que pueden hacer con su margen de gobernabilidad, y yo creo que podría ganar, o la Argentina se podría recuperar. Inclusive si miramos un ejemplo que a mí me gusta mucho mencionar, que es el ejemplo de Portugal, en el cual hicieron la campaña a la izquierda al llegar al poder con todas medidas populistas, de izquierda, centro-izquierda, y después, cuando realmente, porque ya Portugal estaba con un problema fenomenal, que era el mismo que nosotros teníamos, el déficit fiscal,
Cuando ellos llegaron al poder y vieron lo que estaba pasando y que el país iba a entrar en un default fenomenal, con una recesión fenomenal, la misma izquierda hizo el ajuste, el fuerte ajuste que no hizo el gobierno anterior, que era más de derecha. Entonces, ojo con esto, porque la experiencia te dice, y mirando al resto del mundo, que más allá de los que estén en el gobierno, si hay que hacer las cosas, se las hacen. Y me parece que el peronismo es bastante pragmático en ese sentido. O sea, si vos querés una segunda reelección, no vas a cometer los mismos errores del gobierno anterior que los hizo bajar. Porque la gente lo va a pasar igual de mundo, va a decir, sí, yo vivía mejor con Mauricio Macri porque estamos ahora en una recesión. Entonces, ojo con eso. Yo creo que hay que darle una oportunidad. Digo, sí, podemos ir a una aceleración, la inflación no se está controlando, no se está haciendo nada para poder controlarla. Sí podríamos frenarla si hacemos la reforma. Bueno, hay que ver, esa es la proyección. Si se llegan a hacer las reformas, nosotros lograríamos frenarla. Ahora bien, si cualquier gobierno llega a asumir y no hace nada y se queda igual que acá, pierde reservas para tratar de sostener el tipo de cambio a un equilibrio que es utópico y bueno, no vamos a lograr mucho. Me estás dando pie para decir lo siguiente, Natalia. Acabaste de mencionar de que Nielsen podría ser un gran ministro de Economía. Vamos a tomarlo como algo hipotético, porque sabes perfectamente que la Argentina está en un proceso volátil desde el año 2000 en adelante. Hace 19 años que en Argentina se están viviendo hecatombes tras hecatombe. No nos olvidemos que Nielsen ya estuvo en el gobierno kirchnerista y no perduró mucho tiempo. Después tuvo que renunciar, eso lo recordás perfectamente. Además, yo dudo que Fernández tenga la suficiente libertad como para gobernar. ¿Sabés por qué? Porque hay una señora detrás de él que ella es la que va a manejar todo. Ya sabemos perfectamente el comportamiento de esta señora. Ojalá que sea como decís vos, pero yo, y te lo digo con mucho respeto, y bien serio porque sos una gran economista, por el bien de todos ser un poquito mesurado cuando decimos algo. No hay que apostar a nada, a eso me refiero. ¿Sabés por qué no hay que apostar a nada? Porque sabemos fehacientemente que la clase politiquera argentina al principio te da señales buenas, pero después en la realidad te cambia todo y por ende te deja mal parado o nos deja mal parado. Ojalá que si Nielsen llega a ser ministro de Economía, si llega a ganar la marca FIF, pueda hacer algo. Para mí, gane quien gane, esto está bastante jodido, por demás jodido. Vos fíjate las declaraciones de Fernández en el día de ayer, que le puso, digamos, límites al FMI. Es como que se peleó con el FMI y dijo que si no aflojan un poquito, le voy a pedir dinero a China. Salió publicado en todos los medios. Pedirle dinero a China es entrar dentro del sistema comunista chino. Es así, lisa y llanamente. Perdón. Ya Venezuela ingresó a la manipulación cubana y rusa. Argentina, con el populismo, puede ingresar con la manipulación comunista china. Hay que tener mucho cuidado con esto y hay que observar perfectamente y paso por paso a ver cómo avanza, ¿no? Yo estoy de acuerdo que los dos la están manejando muy mal. Macri y FIF. Para mí los dos, vos sabés perfectamente que yo ya sé que le dejaron un campo minado, Macri no lo pudo manejar como corresponde. Me llama la atención que Macri no haya mejorado la situación y no haya admitido el desastre que le dejaron los anteriores. Eso es muy llamativo, ¿eh? Hasta se habló de que podía haber un pacto implícito entre la Cris y él. Pero bueno, eso es otra cosita. Pero agregando más sobre lo que te estoy diciendo, ¿qué opinas de las reuniones que tiene la CUNSA con los partidos políticos o economistas de los partidos políticos que han participado en estas PASO? Bueno, a mí la verdad es que me parece bastante
recomendable que los ministros del oficialismo se reúnan con los opositores, que pueden ser los próximos que estén en el poder, para darle, porque hoy en la Argentina la política se sobrepone a la economía, es decir, desde la parte económica no puede hacer mucho un ministro de Economía en estos momentos, primero porque le quedan pocos meses de maniobra y segundo que si llega a ser una política y que le haga disparar todas las variables y podría la Argentina entrar en crisis en 2 semanas. Entonces, que se queden las cosas tal cual están, cumpliendo las metas fiscales y monetarias, tratando de estabilizar el tipo de cambio hacia un equilibrio. Bueno, eso es algo que no es muy relevante. Ahora bien, si vos podés hacer más en la materia política, es decir, reunirte, darle la imagen al exterior de que la transición va a ser ordenada. O sea, el mayor miedo e incertidumbre es que la transición no sea ordenada. Y eso es lo que te hace, digamos, te genera tantas expectativas, te dispara sobre las expectativas y te genera tanta incertidumbre. Entonces, lo que no quiere hacer Mauricio Macri es tratar de adelantar las elecciones. Entonces, para que eso no ocurra, tiene que darle una señal a los mercados de que, bueno, esto se va a hacer de forma ordenada, quién gane, quién gane, esto va a permanecer calmo, etcétera. Todas estas reuniones permiten eso. Además, está bueno, yo digo, bueno, ahora les está escuchando desde el resto de los economistas opositores las visiones del resto y las propuestas, etcétera. Bueno, sí, ok, hace 4 años, ¿por qué no se pudo hacer esto? ¿Por qué fueron tan soberbios de no querer escuchar al resto? Porque las propuestas estábamos en todos, o sea, todos los economistas que salíamos en la tele decíamos que tenés que hacer esto. A ver, y podías hacerlo no con el apoyo político, ojo, lo podías hacer por determinadas otras cuestiones legales, porque la Argentina estaba tan en crisis que te permitía y te daba esa maniobra. Inclusive muchos les proponían cómo hacerlo, les querían ayudar para hacerlo, porque nadie quería entrar en esta crisis. Bueno, sí, es un poquito hipócrita que a 2 meses de las elecciones vos salgas con una imagen en la tapa de diario, yo escucho otras propuestas, sabiendo que vos tenías que haberlo ya hecho de antes, porque nosotros podíamos haber evitado eso, se podrían haber evitado, y lo digo desde el lugar de que me da mucha bronca porque apoyo fielmente a este gobierno, obviamente, porque me parece que es una de las grandes, entre las tantas opciones que tenemos, es el mal peor, el mal menor, digamos, pero obviamente, o sea, ¿por qué no hicieron todas esas cosas antes? ¿Por qué no se dieron cuenta antes? O sea, eso es lo que da bronca, ¿no? Porque uno a veces dice, si estaban las cosas acá, si estaban sobre la mesa, ¿por qué no se lograron hacer? Y ahora salen con una foto de imagen y diciendo, mira, nosotros escuchamos al resto de los partidos. Y a mí, la verdad, no me sirve, porque a vos no tenés mucho poder de maniobra en la parte económica. Más allá que ahora te digamos cuál es el problema, no te deja mucho margen. Es toda una cuestión política para darles a los mercados, nada más. No es que van a hacer un cambio de rumbo de política, etcétera. O sea, esto ya es una imagen. No se sabe que en estos momentos vamos hacia un equilibrio de decir político. La política decide a qué equilibrio nosotros vamos a ir en manada. Y bueno, entonces se están jugando todas las cartas para que ese equilibrio sea el más estable posible. Acá el Banco Central, como sabrás, volvió a licitar reservas para frenar el dólar. Además, tienen que renovar una serie de letras, las LELIC y otras más, que ya no recuerdo cuáles son las siglas. Los intereses están al 75% de estas letras. ¿Vos crees que en base a lo que está ocurriendo, estas operaciones, que además los beneficios la tienen los bancos, ¿no? El gobierno tiene temor, además hay que sumarle también lo mal agoreros que son los FIF, porque vos fijate que en estas últimas horas, desde que salió la última movilización, el 24 de agosto, los muchachos están demostrando que están bastante incómodos. Casualmente, Grabois ha llamado a una gran movilización en el día de la fecha, anti-Macri y anti-FMI. Yo creo que Grabois está generando virulencia. Sí, lisa y llanamente. ¿Crees, Natalia, que hay temor de que haya un golpe financiero en contra del gobierno? No, yo no creo que esté así. O sea,
tampoco es que Grabois tiene tan poder para mover a los grandes, nuevamente digo, o sea, los que el dólar mayorista lo operan grandes inversores, que nunca en su vida votarían o escucharían a Alberto Fernández. Ahora bien, si Alberto Fernández, que es el próximo, digamos, mini presidente que le dan con una ventaja de 15 puntos, sale él mismo a decir algo, ahí sí te va a mover la campana. Ojo, porque a ellos no les conviene que se genere incertidumbre, que se dispare el tipo de cambio, lo tienen bien claro, por eso salió a decir cuando se había disparado el tipo de cambio, Alberto Fernández, que él creía que estaba bien en 60 el dólar. No les conviene eso, que se dispare, porque van a terminar perdiendo reservas, y ellos que, o sea, el oficialismo en sí, o sea, ellos terminan en octubre, la bomba la tiene Alberto Fernández, entonces no le conviene comenzar su presidencia con reservas nulas, o sea, si durante estos meses este gobierno lo único que va a hacer es va a quemar reservas para tratar de sostener el tipo de cambio debido a los dichos de estos determinados grupos, entonces bueno, eso obviamente no favorece a nadie, o sea, y menos al próximo presidente, y eso lo parece que lo tiene bastante claro en ese sentido. Ojo con el Fondo Monetario Internacional porque el gran error que tuvo con la Argentina, y me parece que eso es lo que están haciendo mucha apología bastantes economistas y economistas liberales que están saliendo en las redes, siendo, bueno, esta ayuda que le dio la Argentina, a la Argentina, la verdad es que terminó agravando el problema. Terminó agravando el problema porque vos tenés los mismos problemas que antes, pero con una deuda fenomenal. Vos estás ahora dependiendo totalmente de esos fondos, de esas inyecciones de capital. Vos sabés que cuando eso se termine, se corta todo. A ver, si no te hubiesen prestado la plata y vos quizás te hubieses visto forzado a reducir el gasto público y no aplicar una política más gradualista. Porque desde el primer inicio yo no creo que fue una cuestión del oficial, me parece que no es su error, el error fue de la entidad, esta entidad que le prestó este caudal de dinero para poder aplicar esta política. Es una cuestión de incentivos. Si no le hubiese prestado esa plata, hubiese hecho un fuerte ajuste y hoy no estuviésemos en esta situación. Ahora bien, esta entidad le dio el ok, aplicaron una política de inacción totalmente, que fue avalada por esta entidad, este organismo internacional, y la Argentina ahora está en este mambo. Entonces, bueno, ojo con las responsabilidades. Porque cuando dicen no a los fondos monetarios internacionales, bueno, dicen no a los fondos externos, no a los endeudamientos, a endeudamiento no justificado. Ojo, porque a veces yo tampoco no estoy de acuerdo con el Fondo Monetario, pero no estoy de acuerdo con esta política de, bueno, ayudamos, le damos tanta plata al país y no le exigimos nada a cambio. O sea, ellos tenían el poder de decirle a la Argentina, bueno, yo te presto esta plata, pero vos tenés sí o sí esas reformas. No lo hicieron. Se amoldaron a las situaciones a los que querían esta política de inacción y terminamos pasando esto. O sea, lamentable, pero es una realidad. Claro, uno va atando cabos. Vos fijate que en el día de ayer el Banco Central quemó más de 300 millones de dólares, 362 millones de dólares para ser más correcto. El dólar se disparó el 2,5%, el riesgo país estuvo por las nubes. Volvieron a perder, la verdad que fue catastrófico nuevamente por segunda vez en los bonos en el exterior, volvieron a perder porcentajes pero exorbitantes. Hay que ver también qué le habrán dicho al Fondo Monetario cuando este gobierno Duhovne especialmente recibe ese dinero. Habrá que ver el verso que le metió Duhovne, porque a mí me cuesta creer, Natalia, que el gobierno no haya hecho una reforma laboral y una reforma del Estado importante como para salir de todo este atolladero. Me llama pero mucho, mucho la atención. Y me llama mucho la atención que ahora no se habla más de Duhovne. Duhovne desapareció y te digo que no está en la Argentina. No. Han habido, viste, cositas, movimientos que la verdad dejan mucho que desear. Yo creo que al Fondo Monetario Internacional le han mentido. ¿Qué querés que te diga? Y al mentirle al Fondo Monetario Internacional también le están mintiendo a todo el pueblo que ahora tiene que sufrir las consecuencias y lo que se avecina. Por eso yo hago hincapié en base a lo que ocurrió ayer en distintas cotizaciones, vuelvo a repetir, de los bonos argentinos en el exterior que tuvieron pérdidas cuantiosas.
Temo que puede haber un golpe financiero, más allá de las explicaciones que vos me das, pero vos sabés perfectamente que hay muchos empresarios acaudalados que apoyan esos regímenes socialistas, y les conviene porque ellos piensan en sus negocios. Pero veremos cómo transcurre los días, las semanas, y vamos a ver cómo llegamos a octubre. ¿Qué opinas de todo esto? Sí, totalmente. O sea, yo trato de dar una explicación que quede en claro, bastante racional, qué es lo que haría yo como un agente racional económico. Ahora bien, si hay entramados políticos, si hay interacciones políticas detrás de ellos, y acuerdos y negociaciones, pactos, o sea, yo no lo puedo controlar eso, o sea, no puedo prever en base a eso, lamentablemente. Ojalá que no, por el bien de todos los argentinos, que no, la verdad es que ese es el mayor problema, da mucha bronca que los que son los más pobres, o sea, terminamos siendo rehenes de este tipo de política, de esta política argentina. En otros países la política, la verdad, es irrelevante, está digamos, más al servicio de la gente. En la Argentina, lamentablemente, es al revés. Nosotros estamos al servicio de los políticos. Es un estado de casi esclavitud o de monarquía, lamentablemente. Entonces, a veces quizás uno que intenta, bueno, un poco la neblina, tratar de disiparla, y bueno, después se ve afectada por este tipo de cuestiones que son inmanejables. Mucha tristeza me da esto. Bueno, vos dijiste algo bastante claro, ¿no? Es grave cuando en una nación la política toma de rehén al pueblo, al pueblo. Eso es bastante grande porque ya somos rehenes de ellos y de hace muchos años. Bien, Natalia, 8:44 de la mañana, 16 grados, la verdad es que le dimos lindo hoy a la mañana, ¿no? Casi 45 minutos de emisión hablando de economía y política. Me despido de vos, no cortés, que vamos por línea privada. Vamos a escuchar un temita.